Vamos a seguir con este módulo 3 y vamos a entrar a continuación en la función pulmonar en el asma infantil. Recuerden la definición, insisto, el asma es una mesa que tiene las siguientes patas: limitación del flujo aéreo intrapulmonar, inflamación específica, en la mayoría de las ocasiones eosinofílica, o en las más frecuentes, hiperrespuesta bronquial. Si tiene una limitación del flujo aéreo intrapulmonar, primera mesa de esa pata, habría que medirlo, y habría que medirlo para tener constancia de que esto es así. Si demostramos que hay una limitación del flujo aéreo intrapulmonar, reversible completa o parcialmente mediante broncodilatadores, podremos decir que tiene una limitación reversible del flujo aéreo intrapulmonar, parcial o completa, obviamente, qué duda cabe. Pero si se acompaña de inflamación, que lo hemos medido indirectamente porque tiene un óxido nítrico exhalado alto y a la vez es alérgico, tenemos una aproximación diagnóstica muy elevada de que estamos ante un caso de asma. Vamos a hablar de esa primera pata de esa mesa, la función pulmonar. Tema complejo porque puede haber aparataje, métodos que van de la mano exclusivamente de unidades muy sofisticadas con personal, recursos humanos muy competentes, muy conocedores de la función pulmonar, laboratorios de función pulmonar, de referencia para determinadas ocasiones. Pero habrá herramientas más comunes. Y tengan en cuenta que tenemos que estudiar la función pulmonar a cualquier edad. Si estamos sospechando un asma en un niño de 6 meses de vida, tenemos que tener metodología, pruebas de función pulmonar para diagnosticar esa limitación reversible del flujo aéreo intrapulmonar. O si el niño tiene 3 años, o si el niño tiene 10 años, o si el niño tiene 14 años. Por lo tanto, elegiremos los métodos más adecuados a la función pulmonar en relación a la edad y nos servirán esa pata que decía yo de esta mesa, la limitación reversible parcial o completamente del flujo aéreo intrapulmonar, para evaluar el diagnóstico, evaluar su evolución y evaluar el control de la enfermedad. Y buscaremos que las pruebas de función pulmonar nos den información objetiva y precisa, fiable, no que nos ofrezcan entre el blanco y el negro una gama de grises muy elevadas, porque de lo contrario las pruebas de función pulmonar no nos ayudarían a soportar ese diagnóstico que estamos buscando en aquellas situaciones en las que tenemos alguna duda. Debe de facilitarnos la toma de decisiones. Algunas en las que no vamos a entrar en este curso van a ser muy complejas y muy sofisticadas, pero entraremos en otras que deben de ser conocidas porque son herramientas comunes a partir de ciertas edades. Y esto es lo que veremos en la siguiente presentación. Muchas gracias.